Saludos, seres de la superficie. Todos conocen el fallido intento del Dark Universe, una iniciativa de Universal para tener su propio universo cinematográfico, pero en vez de tener a superhéroes, teniendo a sus monstruos clásicos. Pero que ya teniendo a sus propios Avengers casteados, solo logró tener una película antes de ser desechado. Es un caso muy cagado, al cual probablemente le haga un video en el futuro, pero ¿qué me dirían si les digo que no es la primera vez que Universal intentó hacer algo así, incluso antes del UCM? Ese intento fue la película de la que vamos a hablar el día de hoy, Van Helsing. Dirigida por Steven Sommers, mismo director de La Momia y su secuela, y estelarizada por Hugh Jackman, quien para ese momento ya había ganado popularidad por las primeras pelis de los X-Men. Pero, ¿cómo es que teniendo a un héroe de acción emergente, a tantos personajes conocidos, una premisa interesante, y un presupuesto bastante considerable para la época, no se volvió en una franquicia exitosa? En su momento tuvo críticas mixtas tirando a negativas, pero eran merecidas. ¿Es una peli mediocre que no daba para más? ¿Es una joya infravalorada? Eso planeo averiguar hoy. Así que, ¿por qué no comenzamos con... Do you call this in English? A casket. A coffin. La película empieza con una turba iracunda, dirigiéndose al castillo de Víctor Frankenstein, quien se encontraba en medio de su mítica escena de darle vida a su creación, solo que aquí aparece Drácula, con la voz de Dr. House. Comenzando a perder la fe, Víctor. Qué pena que tu momento de triunfo sea arruinado por el pequeño delito de profanar tumbas. Frankenstein intenta escapar, pero Drácula le dice que no tiene caso, de paso decirle que planeaban usar a su creación para un plan mayor. Frankenstein, que no le molestó profanar tumbas en primer lugar, y creerse Dios dándole vida a un monstruo, considera que eso está mal e intenta rebelarse, pidiéndole ayuda a su asistente Igor, quien decide mandarlo a la verga por explotarlo, grande Van Helsing promoviendo que los obreros se rebelen contra sus opresores. Pero bueno, Drácula, de una forma bastante cool, no voy a mentir, se lo papea y lo mata, pero por andar aura farmeando se distrae, dejando que el monstruo se libere y lo madre de una manera algo graciosa. Después de eso el monstruo escapa con el cuerpo de su creador, siendo delatado por Igor. Aunque realmente el monstruo no se ayuda mucho, pues viendo que es perseguido por hoyos con antorchas, decide irse al molino hecho de madera y cómicamente lleno de materiales flamables. Ya se imaginarán lo que pasa. Luego de eso, finalmente tenemos a nuestro protagonista, Van Helsing, quien se encuentra en París, investigando a Mr. Hyde. Aprovecho para decir que soy fan del diseño de Hyde de esta peli, no por nada el personaje originalmente fue una inspiración de Hulk, siempre me gusta cuando le dan una musculatura más monstruosa en vez de simplemente hacerlo ver como un drogadicto, ¿verdad? La momia. Dejando de lado eso, Van Helsing le dice a Hyde que busca llevarlo con la orden, para que le curen, pero Hyde le dice que no, así que empiezan a pelear, en una secuencia bastante buena la verdad. ¿Listo o no? ¡Aquí voy! En un punto, suben al techo para seguir peleando. Hyde tirando a Van Helsing desde lo alto, pero este último usa uno de sus gadgets para no caer. Hyde intenta hacerlo estrellarse, pero el que se termina estrellando es él, cayendo contra el suelo su muerte, teniendo unos últimos segundos como el Dr. Jekyll antes de morir. Van como todo un conche, su madre no le importa y se regresa para el Vaticano. Al llegar, su jefe los regaña por matar al Dr. Jekyll en vez de dejarlo vivo como le dijeron. Aunque realmente el enojo se le pasa muy rápido para darle su misión, que es que vaya a Transilvania a partirle su madre a Drácula. ¿Por qué? Un viejito hace muchos años dijo que su familia iba a derrotar a Drácula. El problema, en todos estos años no han logrado hacerlo, y ya solo quedan 2 miembros de esa familia vivos. Sí, parte del conflicto de esta peli se resume a ese capítulo de un show más sobre bolos. Aunque antes de que este motivo se hiciera menos convincente, le dice que de paso encontraron un manuscrito con un símbolo idéntico al de un anillo de Van Helsing, lo que le puede dar respuestas de su pasado, así que decide armarse para la misión.
encontrándose con el no muy gracioso alivio cómico y a su vez su acompañante, Carlos, un monaguillo. No está bien, eres monje, no debes maldecir. Yo apenas soy fraile, puedo maldecir todo lo que quiera. ¡Demonios! Quien le da las armas necesarias para matar vampiros. Ahora pasamos a Transilvania, donde Belkan y Anna, los últimos dos miembros de la familia que Van Helsing debe proteger, intentan atrapar a un hombre lobo, fallando de manera algo estúpida en el proceso. Mientras tanto, nuestros héroes finalmente llegan a Transilvania, donde son no muy bien recibidos por los locales, aunque eso no importa ya que llegan las novias de Drácula a atacar el pueblo. Los tipos que antes estaban dispuestos a linchar a nuestros protas por el único crimen de ser forasteros, se comportan como sims reaccionando ante un incendio, incluida Anna, quien realmente no hace mucho aparte de correr a lo pendejo y tener una escena incómoda con Van Helsing. Después de una escena de acción algo repetitiva, Van Helsing logra matar a una de las novias de Drácula. Otra vez los aldeanos queriéndolo linchar, hasta que Anna les revela que es Van Helsing, estos dejándolo en paz. Pasamos al castillo de Drácula, donde él tiene una escena curiosita con sus novias. ¡No! ¡No tengo corazón! ¡No siento amor! ¡Ni temor! ¡No siento gozo! Y con Igor, que ahora trabaja para él. Estás así. Porque así soy. En esta escena no pasa mucho aparte del enviar a sus esbirros al castillo de Frankenstein. Luego volvemos con nuestros protas, que tienen una discusión que se resume en ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! después de que Anna fuera noqueada por ninguna razón en particular. Se despierta en medio de la noche, encontrando a Belkan, quien se revela como un hombre lobo. Van Helsing lo logra interceptar, pero antes de matarlo, Anna lo detiene, teniendo otra escena incómoda con él. ¡Estás ahogándome! Dame una razón para no hacerlo. ¡Eso quisiera! Anna logra explicarle por qué lo hizo, haciendo que Van le baje un chingo y ahora decidan ir al castillo de Frankenstein, donde dentro, Drácula se encuentra listando a Belkan para usarlo como batería humana. ¿Qué tienen que ver los hombres lobo con la electricidad? Sepa la verga. Pero de paso le revela a Belkan que ya antes había usado a su papá como batería y este había fallado. Nuestros héroes se infiltran en el castillo justo cuando Drácula empieza con su experimento, este resultando ser para darle vida a sus hijos por medio de las descargas, logrando despertar a algunos con la primer descarga, empezando el enfrentamiento. Después de matar a algunos de sus hijos, Van Helsing logra tener a Drácula de frente, donde descubre que al parecer las estacas y las cruces son inútiles. Con esto último haría un chiste, pero soy muy madura para eso. Luego de un fallido intento de liberar a Belkan, Anna y Van Helsing escapan del castillo. Belkan cayendo al río mientras trataba de perseguirlos, nuestros héroes refugiándose en las ruinas del molino del inicio, donde por algún motivo empiezan a tener química, pero esta es interrumpida tras que cayeran a una cueva subterránea, donde se encuentran con el monstruo, que por practicidad llamaremos Frankenstein. Tras una pequeña riña en la que Frankenstein pide que lo maten, de paso les revela que él es la batería perfecta que busca Drácula para darle vida a sus hijos, Van Helsing decidiendo perdonarle la vida, decidiendo llevárselo a Roma para protegerlo. Comenzando con el viaje a Roma, en medio Van es atacado por una de las novias de Drácula, él logrando repeler el ataque, antes de darse cuenta que se acercaban a un puente destruido. Los caballos logran saltar, pero el carruaje no. Las novias intentando rescatar a Frankenstein, resultan ser víctimas de una trampa, que acaba matando a una. Van logra reunirse con el verdadero carruaje donde estaba Frankenstein, pero la cosa no termina ahí, pues el pinche Belkan vuelve a atacar, obligando al grupo a bajarse del carruaje antes de ser fulminado por Van, muriendo en brazos de su hermana, no yéndose sin antes haber mordido a Van. Pero para acabarla de chingar, la novia sobreviviente llega y secuestra a Anna, pidiéndole a Van que le dé a Frankenstein a cambio de liberarla. Este intenta armar un plan, decidiendo que el intercambio sea en una fiesta que se haría al día siguiente, donde encuentran a Anna a punto de ser mordida por Drácula, pero gracias a una distracción de Carlitos logra rescatar a Anna, pero Drácula les revela que el plan fue para pura verga, porque están rodeados y que ya capturó a Frankenstein, todos teniendo que huir, Van pudiendo ver cómo se llevan a Frankenstein, prometiendo que lo liberará. Hasta que Carlos le dice que le llegaron órdenes de matar a Frank y por feo, Van reaccionando como una persona normal. Aunque en este caso sí tiene algo más de sentido, debido a que significa que ella está más cerca de volverse un hombre lobo.
Al volver a su base, Carlos revela que descubrió que el viejito apostador era en realidad el padre de Drácula, quien había ofrecido volverse vampiro a cambio de revivir. El viejito, incapaz de matar a su propio hijo, lo selló en una tierra helada lejana por medio de un portal sin retorno, su ubicación estando en forma de pistas por toda la casa, la última siendo la pintura que Ana decía su papá siempre veía, que solo necesitaba la parte que tenía Van para funcionar, abriendo el portal hacia el verdadero castillo de Drácula, donde logran infiltrarse, viendo que lo que les había dicho Frankie era verdad, pues ahí había miles de huevos esperando a nacer. Interrogan a Igor, quien les revela dónde Drácula tenía el antídoto para la maldición de Van, pues al menos según la interpretación de Carlos, un hombre lobo será quien mate a Drácula, así que por eso planea usar el antídoto para cuando eso pase. Nuestro grupo se separa, Van yendo a liberar a Frankie, y Ana junto con Carlos yendo por el antídoto. Aunque al llegar a la cámara donde estaba el antídoto, Igor los encierra, de paso apareciendo la última novia de Drácula. Pero gracias a que Ana rompe el frasco en el que se encontraba el antídoto, que, por algún motivo estaba lleno de ácido, logran tanto aturdir a la novia como lograr hacer una vía de escape. Carlos escapa, Ana quedándose a pelear contra la novia, pero Carlos no pudiendo llegar muy lejos, pues llega Igor a atacarlo. Mientras tanto Van Helsing logra llegar hasta donde está Frankie, pero antes de liberarlo le cae un rayo, dando la primera descarga de las dos necesarias para que los hijos de Drácula nazcan. Drácula nota que Van está intentando liberar a Frankenstein, así que se transforma en monstruo y lo tira desde lo alto. Frankie aún así intenta liberarse, pero antes de hacerlo le cae el segundo rayo, que finalmente le da vida a los hijos de Drácula. Frankenstein siendo mandado a volar, pero salvándose al agarrarse de un cable, llegando hasta donde estaba Carlos, quien duda un poco en salvarlo, pero al Frankenstein decirle que quiere vivir, decide ayudarlo, impulsándolo para que vaya directo a donde se encontraban Ana y la novia peleando. Mientras tanto Van Helsing comienza su batalla con Drácula, convirtiéndose finalmente en un hombre lobo. Mientras estos dos pelean, de regreso con Ana, Frankie decide detener a la novia para darle tiempo a Ana de darle el antídoto a Van, aunque mientras Ana intentaba hacer una maniobra para llegar ahí, es atacada por la novia, pero por suerte logra matarla. Finalmente, Van Helsing logra matar a Drácula en su forma de hombre lobo. Carlos y Ana llegando, esta última intentando inyectarle el antídoto, pero siendo atacada por el lobo. Carlos intenta defenderla, pero le está a punto de sufrir el mismo destino, por suerte Ana logrando inyectárselo, regresando a Van a su forma humana, muriendo en el proceso. Con el villano vencido, nuestros héroes despiden a su compañera caída. Tanto ellos como Frankie yéndose por caminos diferentes, en búsqueda de nuevas aventuras. Fin. Pasemos con la parte de la reseña. Don't come to my house or else I'll suck your... Comencemos con lo que me gustó. Conceptual y visualmente es de las pelis más interesantes que he visto en mucho. Tiene una cinematografía bastante estilizada, con trajes bastante buenos y el mundo que plantea es bastante inmersivo. Las escenas de acción en la mayoría de casos son bastante creativas, y para ser de inicios de los 2000, los efectos, en la mayoría de los casos, se ven bastante bien, en especial con las transformaciones de tanto Drácula como los hombres lobo, junto con personajes como Frankenstein y Mr. Hyde viéndose bien. En cuestión de historia, pues, es una peli funcional, no tiene muchas pretensiones, así que ninguno de los personajes es particularmente profundo ni memorable, quizás Van, pero él es tu típico héroe de acción rudo como muchos otros, y quizás Drácula, pero fuera de alguna gracia no es un antagonista particularmente bueno. Pasando a lo que no me gustó, sonaré muy mamona, pero para durar casi 2 horas, le habría venido bien durar unos 30 o 40 minutos menos. Muchas escenas se sienten alargadas de manera artificial, y realmente ese tiempo no es que se use para desarrollar a sus personajes, solo son escenas o de caminata en las que no pasa nada. También, realmente nunca me acabo de comprar la relación entre Van y Ana, pues la mitad de la peli se la pasaron odiándose y de la nada ya eran pareja, así que no sentí realmente nada por su muerte. Que, hablando del personaje de Ana, ella realmente nunca hace nada en la película, solo se la pasa corriendo y siendo secuestrada, hasta Carlos al menos se lleva algunos vampiros consigo, ella ni eso. De paso, halagué sus efectos, pero caen en lo inconsistente, pues en muchas escenas pasan de verse bien a verse bastante feos.
Igualmente halagué las escenas de acción, pero entre algunas que están bastante bien, hay otras en las que no se entiende nada porque la cámara marea, o no se entiende nada porque está mal iluminada, lo que te saca de la inmersión en muchos momentos. Ahora, la pregunta del millón, ¿merecía secuela? A ver, objetivamente daba para secuela, que independientemente que con una sola película se habían sacado a 3 de sus más grandes monstruos, el mundo daba para más. Aunque realmente no siento que la cosa hubiera mejorado volviéndole una saga. Van Helsing es una película de acción bastante palomera, la cual te da lo que te promete, una aventura de un tipo matando monstruos, con un mundo interesante pero sin nada particularmente bueno de por medio. No es una pinche joya infravalorada, pero tampoco es horrible, en muchos puntos siendo notable como un producto de su época, por lo que le doy un simple y sencillo 6/5 de 10. Pero bueno, recuerden, esa es solo mi opinión. Así que díganme, ¿ustedes ya habían visto Van Helsing? ¿Qué les pareció? Les leo ahí abajo en los comentarios. Como ya dije, probablemente le haga un video al intento del Dark Universe, aunque también hay algunas pelis curiositas con premisa similar rondando por ahí que tengo en la mira, aunque eso será para otra ocasión. En fin, ya saben dónde encontrarme, Tumblr y Blue Sky. Yo fui Mar, la monstruo del mar, y espero nos veamos muy pronto, chaito.